¿Hacia dónde se dirige el Ecuador? Hoy el país tiene un gobierno que dice que resuelve y sí que ha tomado algunas acciones, pero ¿qué es lo que ha resuelto? Los retos del país, del Ecuador de hoy, ameritan análisis y soluciones distintas a las tradicionales, o es más bien una excusa, un esguince dialéctico para justificar la preeminencia del eslogan por sobre los resultados. Esta mañana nos acompaña el doctor Gonzalo Ortiz Crespo, periodista, sociólogo, profesor universitario, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y también de la Academia Nacional de la Historia. Doctor Ortiz, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Muchas gracias. Eso de que los humanos no se tropiezan dos veces con la misma piedra es un apotegma que parecería carecer de sentido en el ámbito de la política local. El Ecuador es un país que se repite en sus vicios y, claro, también en sus consecuencias. ¿Por qué pasa esto, doctor? He sido siempre un optimista irredento sobre el futuro del Ecuador. Yo he creído siempre que hay salidas, que hay un futuro mejor, que tenemos una vocación de ser un país pacífico, un país estable, un país que dé trabajo a su gente, que le permita progresar. Pero lamentablemente la hora que vivimos es muy oscura. Yo dije ayer en mi columna de primicias que lo que se ve es un totum revolutum, es decir, un revoltijo del que no sabemos por dónde están las hebras de esta madeja espantosa. Por un lado, hay esta alianza del gobierno con el correísmo vergonzosa para poner a un presidente del Consejo de la Judicatura sumamente cuestionado, que no se entiende del lado del gobierno por qué quiera ponerlo, mientras que sí se entiende del lado del correísmo, ¿no? Que su único objetivo es echar abajo los juicios, las sentencias ya confirmadas en la última instancia que tienen Correa y Glass, para que vuelvan a las calles y vuelvan a la política y vuelvan a gobernar el Ecuador. Doctor, sobre este tema en particular, la toma y la retoma de la justicia es un cuento que de tan repetido ha terminado domando hasta la indignación. Es una realidad que está investida de normalidad a fuerza de esa temporalidad en la que lo único distinto es el cacique que la domina. ¿Cabe entonces pensar, doctor Ortiz, que lo que le molesta a las élites políticas no es el hecho en sí, sino que no son ellos quienes tienen esas riendas? Seguro, claro. La política es una lucha por el poder y el poder es controlar cada uno de los cambios de esta nave, ¿no es cierto? Y no puede dejarse nada suelto. Y entonces esa es la lucha permanente de la política. Y eso estaría bien si los objetivos fueran el bien del Ecuador. Pero sin planes, sin ideología, sin gobierno, con unos ministros que caen en paracaídas, lo único que uno entiende es que vienen a enriquecerse. No hay verdaderamente un norte para el país. Yo creo que en eso el presidente Noboa, y me voy a dejar de circunloquios, al presidente Noboa le está faltando liderazgo. El liderazgo no es hacer TikToks. El liderazgo no es aparecer en ciertos momentos sobre una tanqueta. El liderazgo es mucho más allá, depende de su equipo, por supuesto, pero es él el que tendría que marcar de mejor manera el rumbo para esta hora difícil del país. Lo que más le preocupa a la ciudadanía es el tema de la seguridad y de la economía. La economía está estancada, la economía no arranca y eso es lo que más angustia a los ciudadanos. Esta semana, doctor, el país asistió a dos hechos que son significativos. Usted se ha referido a uno, a la posesión de Mario Godoy como titular de la Judicatura, pero a ese se suma el juicio político a Wilman Terán, episodio que también puede ser pues identificado como la absolución del diablo. Más allá de unas pocas tibias reacciones, en la sociedad estos hechos resultan ser asuntos de poca o nula importancia. Esa desconexión de la sociedad con las actuaciones de quienes toman decisiones y se disputan el poder a dentelladas, ¿cómo se lo supera, doctor Ortiz? ¿O de plano se trata ya de una batalla perdida porque la gente tiene pues que preocuparse por esquivar las balas, por evitar que los vacunen y por ver cómo hacen para que su familia tenga algo que llevarse a la boca? Yo creo que esas que usted describe también son las preocupaciones del ciudadano común.
y un poco ya la política le resbala, no le importa. Allá que entre ellos dicen, ¿no? Y cada uno tiene que buscar la supervivencia y la seguridad de inmediato. Pero en realidad no es así, porque lo que hace el poder público influye directamente en la vida de los ciudadanos y es allí donde tendrían que estar las autoridades y no en esto. Lo que usted ha llamado con un título de novela, La absolución del diablo, es una vergüenza para el Ecuador. Pero a eso estamos llegando, ¿no? Ya a la falta absoluta de vergüenza en todo lo que se hace. Pero pese a esta falta absoluta de vergüenza, como usted lo llama, doctor, sí, no deja de provocar una angustia que se confunde con el asco cuando se observa pues esta miseria política de políticos a quienes no les tiembla la mano a la hora de defender incluso a delincuentes por el simple hecho de que les resultan funcionales a sus intereses evidentes pero inconfesables, que son los que mueven sus agendas. Pero esos políticos, doctor Ortiz, son representantes de un segmento poblacional que allí los puso y cuando actúan dicen que lo hacen en nombre del pueblo. ¿Qué es lo que puede romper con esta dinámica que también se volvió común, pero no por eso debe dejar de ser observada? Yo no sé lo que les mueve. En el fondo es el poder, la ambición, también obviamente el enriquecerse personalmente. Y no vemos que sea el Ecuador entero el que les preocupa. Esta monserga repetida de que lo hacen por los intereses del pueblo cada vez es menos creíble en vista de los resultados. Es decir, si el Ecuador continúa empantanado como está, no vamos a ninguna parte. La inversión ni privada ni pública mueve nada. La inversión extranjera, por supuesto que no llega ni llegará. Somos un país muy poco confiable y eso es lo que tenemos que reconstruir. Eso es lo que tenemos que cambiar para poder llegar a esos objetivos, a los objetivos máximos del Ecuador, a esos objetivos que no deberían renunciarse jamás, ¿no? No puede ser que los intereses personales, porque ya no son ni siquiera de partido, ya no existen eso. Los intereses de las mafias que gobiernan sean los que primen en el Ecuador. Usted decía, doctor, al presidente Daniel Noboa le falta el liderazgo y eso tiene que cambiar. ¿Cómo se podría identificar un eventual cambio? Yo diría que el presidente no puede comunicarse solo por TikToks y por pequeños videos colgados en las redes. Yo creo que el presidente tiene que tener un plan que no se conoce, un plan verdadero, si ni siquiera el plan Fénix se conoce, solo es un sello que se pone en la propaganda. Un plan de qué hacer de aquí hasta el final de su gobierno. Pero como es un presidente candidato, ese plan debería manifestarse precisamente en aquellas intervenciones que son más proselitistas, que buscan conquistar el voto. Es verdad que el presidente Noboa, y hay que reconocerlo, dio el giro más espectacular en la política ecuatoriana, precisamente llegando con las redes sociales a los jóvenes más jóvenes. Pero los jóvenes más jóvenes también empiezan a decepcionarse de él, porque la generación actual es una generación inquieta y una generación que requiere respuestas rápidas. Tampoco pueden esperarle eternamente si esos problemas que les agobian no se solucionan, ¿no? Sobre todo el del empleo. Para la gente joven resulta, y esto es vergonzoso para el Ecuador, que el mayor empleador del Ecuador es el crimen organizado. Esto no puede ser. Esto no puede ser que esa sea la única salida laboral para los jóvenes, ¿no? De las clases populares sobre todo. Y los de las clases altas, ¿en qué piensan? En irse del país. Cuando uno se reúne con jóvenes, el otro día estuve en una reunión, el 85% lo que decían es que se iban a ir del Ecuador. Solo uno decía que va a seguir con el negocio de su papá. Todos los demás lo que aspiran es irse del país. Y eso pues significa que el Ecuador ha fracasado como sociedad, ¿no? Y se supone que la política, que es la política, el espacio donde se construyen esas soluciones a los problemas de una nación, pero ¿cabe tener esa expectativa
de la política y de los políticos locales? ¿O definitivamente, viendo el escenario, oteando el horizonte, doctor Ortiz, pues no hay cabida para la expectativa, para la esperanza? Yo creo que no, los políticos locales han decepcionado profundamente. Es un escándalo la acusación del gobierno al alcalde de Guayaquil de que es un traficante de gasolina. Es un escándalo que debería la Fiscalía investigar de inmediato por todos los datos que da el gobierno, con cifras exactas de la cantidad de gasolina de los carros que cargan la gasolina, con cifras absurdas e increíbles. Un carro que debería haber cargado 28 veces diarias gasolina durante un año para poder consumir esa cantidad. Bueno, el alcalde de Guayaquil ha dicho muy poco en respuesta y allí, por ejemplo, es increíble. No sé de dónde nace esta pugna tan feroz, si es solo de lo electoral entre el gobierno y el alcalde de Guayaquil. Pero en el fondo es una decepción que el alcalde de la mayor ciudad del Ecuador esté involucrado en una cosa como esa, ¿no? En un delito junto con su familia. La acusación del gobierno es gravísima. ¿Cómo se puede explicar, doctor, que en un país como el Ecuador, que tiene tantos problemas, no exista tan siquiera una aproximación a algo que se parezca a un pacto social, para abordar al menos 3 o 4 de los principales problemas, no digo para solucionarlo todo? Sí, yo creo que eso se requiere, ¿no? El presidente actúa con un equipo muy pequeño y yo diría muy limitado en tamaño, pero además limitado en sus alcances, en sus conocimientos, en su experiencia. Y debería llamar a un diálogo, debería llamar, no para compartir el poder si no quiere, pero por lo menos a escuchar, ¿no? Ese pacto social es el que ha estado esperando el Ecuador desde hace tiempos. Él mismo se pronunció en la campaña que no era anti nada, sino que era pro. Entonces, si no es anti nada, llame a las diferentes fuerzas políticas, dialogue con ellos, pero no, lo que les parece interesar es picar y picar. Por ejemplo, esta pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo. Declaraciones altisonantes de un lado, declaraciones despreciativas del otro. Así no se puede conducir un país. Las dos principales funciones del Estado deben estar, si no en concordancia y en amistad, por lo menos trabajando de manera común para los objetivos principales y no estar como comadres, ¿no? Diciendo cosas por delante y por detrás los unos de los otros. Y ese contrapunteo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y usted lo sabe, doctor, no se lo tengo yo que contar, no es una cosa nueva, acompaña a este país desde los inicios de la República, como igual ha ocurrido pues con esta intención por capturar y dominar a la función judicial. ¿Se puede identificar, doctor, cuáles son las razones por las que la nueva política se parece tanto a la vieja política? Bueno, yo creo que desde los 90 el Partido Socialista se dio cuenta que para controlar el país había que controlar la justicia. Y desde ahí hemos venido así, ¿no? Y en efecto, el Partido Social Cristiano es muy ducho en el control de la judicatura. Entonces ahora ha quedado marginado de este pacto del nuevo correísmo y claro, le preocupa profundamente porque es una caída del poder, porque ya saben que la justicia, desde León Febres Cordero lo supo claramente, controlar la justicia es controlar el Ecuador. Esto no debería ser así. La Constitución, que es tan idealista, la Constitución, está tan llena de palabras, tan verborreica, esta dice que la justicia es independiente y que el Consejo de Participación Ciudadana es autónomo, independiente, apartidista. Y lo que vimos con la destitución de Dunia Martínez y la nueva elección del doctor Godoy, al que ya le posesionaron rapidito, es pues la pérdida del Partido Social Cristiano de su cuota de poder y en cambio la alianza entre Correa y el presidente Daniel Noboa para controlar la justicia. Dice usted el nuevo correísmo. ¿Qué es el nuevo correísmo?
Bueno, no es término mío, es de otro editorialista quiteño, pero es esta nueva alianza que se nota claramente en la elección del doctor Mario Godoy para presidente del Consejo de la Judicatura. Allí es obvio que el gobierno es el que sugirió ese nombre, se sabe incluso el día y la hora en que le sugirieron al doctor Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para mí otra persona apocada que ha cumplido este deseo del gobierno, le pusieron a él y luego es el gobierno el que maquinó para que se dé la elección y se destituya a Martínez. Lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana, que parecía en la que había una mayoría que podría haber sido independiente, deshizo con el codo lo que había escrito con la mano y ahora le tenemos a un presidente del Consejo de la Judicatura que es el menos confiable de todos los que han pasado por allí. ¿Cuáles son los derroteros que tiene un país, doctor, que no tiene rumbos definidos? ¿Qué es lo que observa un optimista convencido como usted ante este tipo de circunstancias? No, que este optimista convencido ya está dejando de tener tanto optimismo. Pero yo creo que habiendo un proceso electoral, ojalá haya propuestas serias de personas que puedan ofrecerle al Ecuador un derrotero distinto, ¿no? Y claro, el propio presidente Noboa podría rectificar, como digo, llamando a un diálogo nacional, haciendo mucho más que diciendo, que ese es el gran problema que se ve, explicando más al país. Yo no sé, tal vez por lo que somos de la vieja guardia, nosotros requerimos explicaciones mayores de lo que hacen, ¿no? No se necesita un video que supongo que tal vez por eso lo hacen porque llegan a la gente más joven. Pero las otras generaciones del Ecuador estamos acostumbrados a que nos expliquen. Yo esperaba una cadena nacional después de la toma de la Embajada de México, por ejemplo. No, jamás se dijo nada. No, apenas unas frases tomadas en unos TikToks. Eso fue toda la explicación. Claro, después hubo la excelente defensa en la Corte de la Haya, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, pero del presidente, del que esperábamos que nos diga por qué y cómo hizo ese acto, pues no hemos oído lo suficiente. Eso digo como uno de los casos que requerimos mucho más de la función. El presidente es un líder y debe demostrarse como líder también explicando a la gente y teniendo respeto por la gente. Hablar en público es mostrar respeto por la audiencia y eso es lo que nos está haciendo falta. Y si no se habla es porque se considera que la audiencia es poquita cosa, doctor. Y yo creo que eso es así. No, y los jóvenes puede ser que requieran, sí, la comunicación debe ser más breve, pero no tan breve como por ejemplo el mensaje a la nación, que fue una verdadera ridiculez, ¿no? Una presentación ahí de videitos con unas poquísimas frases intercaladas, ¿no? No es que yo esté añorando los tiempos del doctor Velasco Ibarra en que podía hablar sin papeles durante 3 horas. No, tal vez añoro un poco más la concisión, la precisión, el uso del lenguaje, por ejemplo, del doctor Rodrigo Borja. Pero bueno, ni siquiera eso, ok, estamos en el siglo XXI, se requiere otro tipo de comunicación. Pero una comunicación sólida, pues una comunicación que realmente nos diga y nos explique lo que sucede con el Ecuador. Y eso, por supuesto, estamos a años luz de eso, ¿no? Los TikToks no reemplazan las ideas. Claro, no se puede pretender nada menos sino que un informe a la nación realmente informe a la nación. Aunque parezca redundante, yo le quiero agradecer al doctor Gonzalo Ortiz, periodista, sociólogo, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Ben.